bendiciones espirituales en Cristo. Se supone que si Cristo está de por medio, las bendiciones son espirituales, porque cuando pensamos en Cristo, lo pensamos desde un aspecto espiritual, porque no podemos hablar de una persona de manera literal. No estamos hablando de algún personaje que dirija de manera física, sino nos estamos refiriendo a la persona que por la fe creemos que es y que en su espíritu está con nosotros. Y a través de él, como la persona que se dio como el Verbo encarnado para bendecirnos a nosotros como seres humanos y también como parte de la población gentil que no teníamos, según el plan de los hebreos, pues según ellos no teníamos derecho. Pues cuando uno ve la palabra se da cuenta que sí teníamos derecho y que cuando se llegó el tiempo a través de Jesucristo, el Verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, Él viene y se ubica entre la sociedad y de esa manera nos bendice con especialidad en la vida espiritual. Así que de eso se trata. Leamos el texto que hoy estamos tratando de leer y es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, y allí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí tenemos un texto que dije hace unos días que sin necesidad de argumento ya está comprendido el texto. Sin embargo, hay algunas cositas aquí, por ejemplo, la palabra Jesucristo, que algunos sabemos qué es lo que significa, y para nosotros sería más valedero decir Jesucristo o decir Yeshua. ¿Por qué? Porque al decir Jesús está refiriéndose a un nombre común, un nombre de una persona literal, y de hecho en el tiempo de Jesús, así dicho como lo vemos en nuestro léxico, habían no solo Jesús, sino que habían otros 4 más que también llevaban ese mismo nombre. Entonces, cuando hablamos del Yeshua HaMashiach, estamos diciendo el Dios que salva a través de alguien escogido para una función salvadora, o que alguien que redime al mundo a través de un personaje, y ese personaje es Jesucristo, que Jesucristo está la palabra compuesta para pensar en el Dios que salva a través de un enviado. Y la nación de Israel tenía varias veces a alguien que le llamaban Redentor, y varias veces la nación de Israel fue redimida de su situación. Una de las veces tuvo que ver con Josué, cuando tuvo que entrar el pueblo a la nación que se le había ofrecido, y la raíz también de Josué tiene significado redentor, así que el Josué, que nosotros pudiéramos decir que sería Yeshua, que las dos palabras significan Dios salva, o sea, el Dios que salva. Y entonces decir Jesucristo entonces sería más práctico para nosotros al verlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya el distintivo del Dios que hecho hombre nos salvó y nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, dicho Jesucristo, porque no estamos acostumbrados a decir Yeshua y le decimos a alguien que Yeshua te bendiga, nosotros no lo vamos a ver así como tan práctico, pero decir, bueno, te bendigo en el nombre de Jesucristo, lo hallamos un poquito más fácil en nuestro léxico, ¿verdad que sí? Entonces, pero te bendigo en el nombre de Jesús, como que el nombre es muy común para así decirlo, y hay algunas otras cositas que tendríamos que decir para puntualizar ese punto de referencia. ¿Está malo decir Jesús? Pues no, así nos han acostumbrado, pero estamos haciendo esta aclaración para considerar la raíz
del nombre y la importancia que tiene el Jesucristo. O sea, Cristo en la persona de Jesús, o sea, Jesús es la persona escogida por Dios con una misión salvadora. De ahí tenemos nosotros la bendición espiritual. Ya se me fue el tiempo. Es interesante entonces que veamos, por ejemplo, hay otra palabra aquí que tiene que ver con predestinado. Es una palabra de discusión y esa palabra puede tener un poquito de riesgo porque se puede puntualizar, en algunas personas pueden decir que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Así que se supone que nosotros somos los que sí vamos a ser salvos y los que no son evangélicos pues no van a ser salvos. Pero es una mala forma de decirlo cuando hablamos de predestinar desde ese punto de vista. Entonces tendríamos que considerar que a la hora de predestinado es que cuando Dios estaba creando al hombre, porque ahí está la clave cuando dice el texto, cuando dice que nos escogió en Él, puede ser el Dios el Padre y también el Hijo, que ambos son parte de la fuente creadora. Entonces, como un Dios creador, está hablándose acá que nos escogió, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. Y usted sabe, para nosotros en la teoría y lógica, cuando el Eterno estaba organizando el mundo, primero organizó todo y por último hizo al hombre. Entonces, ¿qué estaríamos tratando de puntualizar? Nos escogió porque ya lo había determinado de antes que fuese creado el universo. Entonces, en ese plan podemos decir que ni una sola persona de las que nacen en el planeta son candidatos al infierno, ninguno, ni uno solo, nadie, porque el ser humano en su totalidad fue creado con un propósito de vivir siempre en felicidad. Por eso podemos decir que nos predestinó, como quien dice, cuando nos estaba haciendo en Él y para Él, desde antes que fuese creado todo. Entonces no fuimos predestinados para decir que uno sí y otro no, este sí y otro no, como que estamos seleccionando a la gente para el equipo del fútbol. No, vamos a seleccionar a la gente cuando lo hacíamos allá antes, por los años de los 30, 70, 80, poníamos a seleccionar a la gente y uno para allá, otro para acá, otro para allá, otro para acá y salía ya el equipo con tantos jugadores. No es así como se trata la predestinación para pensar que unos sí y otros no. Estamos hablando que en el Eterno de una vez estábamos siendo creados nosotros para alabanza de su gloria. O sea, nosotros somos la expresión del amor de Dios que cuando estaba haciendo al hombre ya lo estaba haciendo con especialidad para que el hombre fuera suyo. Amén. El ser humano. Y ahí tendremos que puntualizar algunas cositas de ese texto y el tiempo pues se nos va rapidito. Esperamos que podamos aprovecharlo a la mejor manera. Fíjense que estaba considerando que el texto dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto diríamos entonces creándonos en una integración maravillosa desde el punto de vista espiritual. Creándonos de una vez como seres que tenemos capacidad de relacionar con un Dios que es espíritu. O sea, siendo nosotros personas físicas, podemos relacionarnos con un Dios que es espíritu. Dios es espíritu, así dice la palabra. Y es necesario que los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Así es necesario que le adoren, porque Él es espíritu. Entonces nos hace con capacidad para relacionarnos con un Dios que es espíritu. No un mal espíritu, sino un buen espíritu. Un espíritu que hace bien a la humanidad. Amén. Porque cuando asociamos la palabra es que este es un espíritu, allá por mi tierra piensan en alguna sombra extraña que le hace daño a alguien. Pero cuando estamos viendo del Dios espíritu, estamos viendo el Dios que no lo vemos, el Dios invisible, pero con la finalidad de relacionar con el hombre, que el hombre sí tiene carne y hueso, pero Él se relaciona con nosotros. Así que tenemos esa bendición espiritual. Y cuando habíamos, por ejemplo, si nos habíamos desviado del camino, fíjese usted, nos habíamos desviado del propósito divino para nosotros, entonces vino el Eterno y vino del cielo,
nuestro Redentor. ¿De dónde vino nuestro Redentor? Del cielo. Entonces, ¿con qué nos bendijo Él? Con bendiciones espirituales en Cristo, porque del cielo viene nuestro Redentor. Y aquí tendremos que ir viendo ya las bendiciones espirituales. Ya de antemano, aun cuando no existía el mundo que pudiera significar el universo en nuestro contexto, o a lo sumo pudiera representar la humanidad, por su bendito amor pensó, que sería la palabra allí, o determinó que nosotros debíamos ser sus hijos. O sea que Él no estaba pensando hacerle hijos al diablo. No, Él no estaba pensando en hacerle hijos al diablo. El diablo se los robó. Sin embargo, Él, como son sus hijos, los sigue buscando para redimirlos. Y de ahí viene la palabra redimir. La palabra redimir significa pagar un precio por algo que me pertenece y me corresponde. Amén. Busco lo que es mío y cuando lo encuentro, alguien dice, no, pero te lo doy si me lo pagas. Y yo digo, bueno, es que más vale lo que busco que lo que tengo, entonces yo lo pago. Y así que se dio el pago por el rescate. Y ahí tendríamos que pensar que Él determinó que nosotros debíamos ser sus hijos y en su voluntad estableció el mecanismo para atraernos a Él. Ese mecanismo, ustedes ya lo saben, beneficio que tenemos mediante el sacrificio de Cristo. Entonces el mecanismo de rescate, ¿cuál era? La muerte de Jesucristo. Ese era el mecanismo de rescate. No había otra forma. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el hombre, habiéndose desviado, pecó. Y la palabra pecado se puede cambiar desde otra perspectiva y decir, bueno, todo es pecado lo que es desobediencia. Todo aquel que está en desobediencia, cual sea la desobediencia, está cometiendo pecado. Y saque usted conclusiones. Si usted está en alguna desobediencia, usted está cometiendo pecado. Y el que comete pecado, dice Juan, es del diablo. Así dice Juan, no lo estoy diciendo yo. Juan dice que el que comete pecado es del diablo y toda desobediencia es pecado. Entonces, para eso apareció el Hijo de Dios, para desaparecer las obras del diablo, para quitar de nosotros toda desobediencia y volvernos a Cristo. Entonces, Cristo murió como si Él hubiese sido un desobediente, porque Él murió en lugar de nosotros. O sea, la desobediencia nuestra fue sobre sus espaldas. Entonces el mecanismo para rescate, ¿cuál fue? La muerte en la cruz del que es nuestro Salvador. Y Jesús no murió en la tierra, Él no murió acostado en el suelo. Él, acuérdese que murió suspendido entre el aire y la tierra a través de un instrumento que es reconocido como el madero o como la cruz, como la conocemos. Así que nos bendijo Dios con toda bendición espiritual. Y quiero que consideremos que en Jesucristo el Creador invisible se hizo visible. O sea, el Dios Espíritu se hace persona. Y con tal acción nos favoreció, y diga conmigo, nos favoreció con la redención. Amén, nos favoreció con la redención, nos favoreció con la redención, o sea, nos redimió y a la vez nos favorece también con una acción intercesora. O sea, no solamente nos restauró a nuestro derecho de ser hijos de Dios, sino que también es posicionado como nuestro intercesor. Aparte del Espíritu, que también dice Pablo a los romanos que intercede por nosotros. Pero eso Pablo dice que con gemidos indecibles desde nosotros mismos gime por nosotros. En el caso de Cristo dice Pablo que está sentado a la diestra del Padre y está haciendo la función de intercesor. Eso equivale a que Él también tiene autonomía y hace valer su sacrificio con tal de que se le dé una oportunidad más, un minuto más, un minuto más, un minuto más a la humanidad. Y a eso se le llama el tiempo de la gracia.
en el que a través de Jesucristo, nuestro Redentor, el mundo está teniendo un minuto más, y otro minuto más, y otro minuto más, y otro minuto más, y ese minuto más han pasado ya 2000 años. O sea que los minutos del reloj de Dios son bien largos. Amén. ¡Qué bendición! Entonces, hermanos amados, tenemos que ver los dos beneficios que ahí consideramos. Ya, nos redimió, o sea, nos volvió a comprar, pagó el precio, murió Él en mi lugar, y como si eso fuera poco, intercede por nosotros. Lo que nosotros somos, lo tenemos a través del Espíritu, pero también a través de la acción muy generosa de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo hecho carne, el Yeshua HaMashiach, que vino como el Mesías enviado por Dios, como el Redentor de la humanidad, y que es nuestro Redentor. Bendito sea el nombre del Señor por eso. La condición del ser humano en pecado era y sigue siendo crítica, especialmente porque está separado de la esperanza de vida y de bendición para lo que fue creado. O sea, todo ser humano en pecado, diga conmigo, está separado de la esperanza de vida y de bendición para lo que fue creado. Les he dicho, no porque me haya metido esa palabra en la boca y no me la puedo sacar, pero les he dicho con convicción que somos un pueblo bendito, bendecido y para bendición. Y aquí yo lo creo desde el hecho de creación. El Creador, cuando me formó, me hizo en bendición para bendición. Amén. Si yo tengo problemas, que no tengo bendición, es porque yo no he querido tomar el derecho que me corresponde a través de Jesucristo. Pero si yo tomo el derecho que me corresponde a través de Jesucristo, yo soy bendito, soy bendecido y soy para bendición. ¿Será que toda persona que accese conmigo tendrá que sentirse bendecido? Amén. Deberá ser así. Si no lo he logrado, entonces tengo que trabajar para que eso sea. Ese ya es mi trabajo. Entonces vea que el ser humano en pecado está separado de la esperanza de vida y de bendición para lo que fue creado, a menos que cambie su actitud. Por eso, en su gracia, el Eterno le facilita una disposición de intuición y conciencia para que reconozca su condición. Y esto no es trabajo de Dios, es trabajo mío. Intuir que estoy mal. Luego, mi conciencia me da el resultado de lo que me puede pasar si sigo mal, y también me da como el rayo para que yo pueda salir de mi situación. Así que el Eterno no solamente me bendijo con una bendición espiritual, dando su vida por mí, sino que también colocó en mí lo que llamamos intuición y conciencia para que reconozca yo mi condición crítica, y mediante el arrepentimiento, el cual es necesario para el perdón de los pecados, el ser humano pueda abrirse el espacio para su redención. Y entonces diría yo que el ser redimido también tiene que ver con mi actitud. Alguien me puede decir lo contrario sin ninguna pena. Pero el ser redimido no solamente tiene que ver con una acción de Dios, también tiene que ver con mi actitud. ¿Cómo veo yo los brazos del papá, de mi papá, cuando él me dice, ven conmigo, hijo mío? Yo puedo poner mi ceño bien raro y negarme a los brazos de mi padre, o puedo extender mis brazos y recibir las caricias de mi padre. Pero la actitud es mía. Mucha gente ha sido llamada al camino, sin embargo se resiste. Pero esa es una situación en la que el hombre fue creado. Así que, mis hermanos, también eso significa una bendición espiritual en la que el Padre Creador y Redentor nos da la oportunidad de reconocer nuestro estado y resolver nosotros por voluntad personal el seguir ahí o cambiar para mejorar o estar en el lugar que nos corresponde.
Hay mucho evangélico que vive así la vida como que fueran patitos en una jaula. Están ahí y no saben ni para qué. Hay mucha gente así que no tiene conciencia de lo que significa. Por eso el trabajo de nosotros es enseñar. Repito, enseñar. Para que pensemos que nosotros los que estamos en esta casa, para la gloria del Señor, somos gente que tenemos voluntad propia. Y si estamos aquí como hijos de Dios es porque hemos respondido al llamado que Él nos hizo. Nosotros nos dimos cuenta que estábamos mal y entonces resolvimos dejar esa condición en la que nos encontrábamos y acudimos al que nos podía hacer el favor y Él nos atendió y nos redimió. Pero es una disposición de Él y también mía, porque de Él es el llamar y el mío es responder al llamado. Espero que sí me esté dando a entender. Tiene que ver con la acción de Él que me llama, pero también con mi acción en atender el llamado. Así que, mis hermanos, el ser humano puede de esa cuenta, diga conmigo, el ser humano puede abrirse el espacio para su propia redención. Si endurece su corazón, Dios no va a perder nada. Pero si el hombre abre su corazón, dice la palabra, entraré a Él y cenaré con Él. Y Él cenará conmigo. Vea lo grandioso, vea la caballerosidad de nuestro Padre bueno. Él nos está dando la facultad de que pensemos nosotros, reflexionemos y luego actuemos en favor y beneficio de nosotros. No debería obligarnos nadie, ni motivarnos, ni exigirnos nadie, porque la necesidad es de nosotros. La necesidad es personal. Y el llamado también es personal. Cada uno de los que estamos acá, de manera individual y de manera personal, hemos oído el llamado, hemos oído nuestro nombre. Y como lo entendimos que era con nosotros, entonces viendo que estábamos en una condición no agradable, resolvimos abandonar ese sitio porque estaba malo y volvimos al camino que Él quería para nosotros, el camino en el que nos da vida y bendición. Vida y bendición. Así que, hermanos amados, el ser humano por decisión propia se aleja de su Creador y cede su corazón a Satanás para que él lo destruya. Queda en el ser humano la obligación de reconocer la situación en la que con su actitud él mismo cayó. Ejemplo de eso el hijo pródigo. Queda en su responsabilidad seguir llevando una vida con destino a la destrucción o renunciar a la vida de pecado para restaurar su relación con su Hacedor. Yo estoy llamado a predicar, soy llamado a enseñar. Y al decir las palabras al inicio no era sarcásticamente. Yo sé que está aquí porque quiere escuchar una palabra y usted ya sabe quién la va a decir. Usted no vino, ya sabe quién es el que estuvo en el uso de la palabra, a menos que el pastor resuelva poner a otra persona. Pero casi siempre ya sabemos quién nos va a hablar, porque es nuestra responsabilidad hacerlo, pero es responsabilidad del oyente ver si Dios le dijo alguna palabra en el mensaje, luego decir, esa palabra es para mí, y yo trataré la manera de atender ese llamado. Pero esa es responsabilidad del oyente. No podemos exigirle a nadie, por lo menos, ¿cuántos dicen amén? Eso no debería ser de estar diciendo, ¿están de acuerdo? No, porque tampoco es para ponerle a usted de acuerdo conmigo, sino la necesidad que tenemos que estar visualizando es usted y yo en la condición que nos encontramos y que el Señor nos está llamando a través de alguien y lo que está queriendo Él es restaurar mi estado y luego soy yo el que resuelvo si seguir en mi condición o cambiar para bendición. Se lo puedo decir con bastantes pasajes bíblicos en mano. No lo hago porque no hay tiempo. Y usted dirá, pero el tiempo es de Dios. Sí, pero yo también sé que después de una hora estar hablando, la garganta ya no puede y usted tampoco con su asiento. Entonces hay que entender eso. Así que, mis hermanos, no queda en el Eterno la responsabilidad de decidir en lugar del ser humano.
o con quien con su bondad dotó de inteligencia, intuición, conciencia y voluntad para que trabajara en beneficio del mismo. Él me hizo con las cualidades que me hizo y me hizo perfecto, y Él no va a tomar decisiones en mi lugar. La decisión la tengo que tomar yo. Queda bajo la responsabilidad del ser humano el resultado final de sus decisiones. Y diga conmigo, por favor, sus acciones delatarán cuál es la determinación que el ser humano tomó para su destino final. O sea que al final de cuentas, si está un poquito aquí cruzado, pero mis acciones al final van a delatar o van a sacar a luz qué era lo que había en mí cuando tomé el camino. No hay vuelta de hoja. El resultado final no miente. Y al final, cuando allá se pase lista, cada quien va a recibir de acuerdo a la decisión que cada quien tomó. Así que el que reciba poco es porque eso quiso hacer, y el que reciba mucho es porque eso quiso hacer. No para beneficio de alguien, sino para beneficio propio. Porque el beneficio de lo que hacemos lo recibimos nosotros y nadie más. Por eso Él no toma decisiones en lugar de nosotros. Nos deja a nosotros la responsabilidad de seguir en el camino de la perdición o cambiar para restaurar nuestra relación con el Señor. Espero que estemos comprendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Así que, hermanos, el Eterno en su bondad hizo al hombre con determinación propia, y como si eso fuera poco, en su gracia el Eterno tuvo voluntad de servirle al ser humano, poniendo a su disposición un medio de restauración y reconciliación. Si oyeres hoy su voz, no dijo tanto, si usted alguien oye la voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Pero si no abre la puerta, Él no va a romper el candado. Si usted no abre la puerta, Él no va a violar la llave, no va a violar la chapa como le llamamos nosotros. El cerrojo está a como usted quiera que esté. Pero si usted abre la puerta, entonces será hecho el trabajo. Así que, mis hermanos, corre por cuenta y riesgo del ser humano cuáles serán los resultados de su obstinación o de su decisión propia de buscar el camino a la casa del Padre. Así que puede tomar muy en cuenta cada quien de nosotros la gracia divina que permite al ser humano que actúe como él lo considere para beneficio o para su desgracia. Teniendo facultades para conocer su condición, el Eterno deja al ser humano que resuelva qué condición quiere prevalecer o en qué condición quiere prevalecer. Si continuar alejado de los favores divinos o asirse de la bendición para ser rescatado. Soy yo el que resuelvo. Y quiero decir aquí entre paréntesis, no comparto la idea que cuando alguien esté haciendo la invitación, alguien corra y comience a forzar a la gente a que entregue su vida a Cristo. No comparto esa idea. La gente debe entregar su vida a Cristo como resultado de haber comprendido el mensaje que se le está diciendo desde allá arriba. Amén. Si el predicador no ha dicho nada y no se levanta nadie, pues para vergüenza del predicador. Pero algunas veces hacemos que la gente entre a la fuerza. No, hombre, levántese y que Dios tiene un plan para usted. La persona deja de oír lo que están diciendo ahí arriba por oír al que él tiene aquí como que fuera una avispa en la oreja que no lo deja tener paz. Y al final, por pena, se levanta y viene al altar. Y cuando pasa la actividad, ese alguien ya no lo vemos más. Porque él no sintió en su corazón, a menos que yo mire que está llorando y le digo, ¿qué siente en su corazón? Y él me dice, quiero pasar adelante. Ah, bueno, te acompaño. Que es diferente. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? Entonces, si el Señor está llamando, hermano, ¿quién se puede resistir al llamado del Señor? Nadie. Pero cuando el Señor no está llamando y la gente que está ahí rogando,
Si yo fuera, digo, estos ingratos no me dejan tener paz. Hermanos en el Señor, tenemos que respetar que la gente tiene voluntad propia. Si alguien no entiende es porque a lo mejor está atado. Por eso dijo el Señor: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque puede ser que los hermanos estén atados. Por eso es que se pide que cuando el predicador está haciendo su función de predicación, haya un grupo con corazón de intercesión llorando para que el Señor reviente las cadenas de la gente que está atada. Porque eso sí hay gente que quiere levantarse pero no puede. Y entonces la intercesión juega un papel determinante. Señor, aquí hay gente que está siendo tocada, por favor, pero también está siendo atada. El enemigo no quiere que se levante y en tu nombre rompemos esas cadenas, y el tal o quien sea se va a levantar y de repente se ve que alguien se pone de pie. Las cadenas fueron rotas. Porque hay gente que está siendo tocada y no se puede levantar. Pero ahí es donde conviene el ministerio establecido por Dios en la iglesia y con la sabiduría que viene de lo alto para hacer un trabajo que llene las expectativas de arriba y también de la gente que está aquí abajo. Entonces, hermanos en el Señor, usted dirá, ¿se está contradiciendo? No, estoy diciendo que no podemos forzar a nadie, pero sí podemos interceder para que alguien se levante. Hay gente que está bien atada y a no ser que se mete en ayuno y oración, no va a ser libre. Y Jesús lo dijo: este género no sale sino con oración y también con bastante ayuno. Así que, hermanos, tenemos bastante que decir y espero que usted esté tratando de comprenderme lo que estoy tratando de compartirle. Seguramente si el ser humano conoce su realidad y desea dar un giro a su vida, recompensa tendrá. Si el ser humano busca su relación con su Creador, beneficios tendrá. En este caso tenemos que ver que una de las bendiciones espirituales es la justificación. ¿Qué es justificación? Es el veredicto de gracia por medio del cual el Eterno declara al creyente arrepentido como una persona justa ante su presencia. En el momento que alguien viene al altar quebrantado de corazón, llorando en su espíritu, y es un niño que no para de llorar, está siendo tocado por el Espíritu Santo, entonces el Señor le da una palabra de esperanza y le dice: no tengas pena, porque tus pecados para mí no significan nada. Lo que tú vales para mí no es de comparar con los pecados que has cometido. Así que a partir de este momento, por haber escuchado el llamado y por haber venido atendiendo el llamado por tu nombre, yo te declaro sin problema delante del Padre. Eso es justificación. Cuando Él en su gracia resuelve decirle: no te preocupes, no importa tu pasado tiene una relación con alguien que te estaba estorbando, pero a partir de hoy, ese que te estaba estorbando, tu pasado ya no será más. Así que a partir de hoy te declaro sin ninguna culpa. Y el hombre dice: me siento como delgadito. Mis pecados fueron perdonados ya. Amén. Entonces, hermanos, eso es la justificación realmente, cuando Él resuelve decirle: no te preocupes, fuiste lo peor, pero es porque había alguien que te estaba induciendo, pero ahora veniste al camino correcto y a partir de hoy las cosas son nuevas. Así que, hermanos, no es por méritos humanos, es porque el Redentor así lo resuelve. Pablo nos llama a tener un gesto de agradecimiento y alabanza al Eterno y Redentor por favorecer al ser humano con bendiciones espirituales como esa. Vea qué interesante, cuando el hombre sea declarado sin pecado, cuando fue para la gente, dice: pero esa era una basura. Ajá, es que eso era, según el concepto que tenemos de la gente, es que eso no sirve para nada. Y es que de verdad no sirve así. Pero el Señor dice: para ti no sirve, pero para mí sí. Amén. Y por eso, por el precio que la persona tiene para Él, aunque lo vean como basura,
Él dice, podrá ser basura para otros y para el mismo diablo, pero para mí es un especial tesoro. Por eso es que dice que cuando alguien se arrepiente de verdad, el cielo se enciende en fiesta. Amén. Por el valor que tiene una persona que se arrepiente. Así que el Eterno opera una regeneración en el creyente, un nuevo nacimiento, el cual se visualiza en el estado espiritual del creyente regenerado. Aquel que es regenerado por la gracia del Señor, hermano, mi amado, no se puede echar a perder. Se le nota a aquella persona que recibió la bendición del Señor. La santificación sigue al nuevo nacimiento y es por la fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. Ahora que el creyente ha sido justificado en Cristo, ha sido regenerado y por ende es una nueva criatura. Beneficios espirituales. Elementos de la santificación o elementos santificadores. ¿Qué es lo que usa el Señor? En primer lugar, la fe mía, mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo. Y creo en todo lo que la iglesia enseña, todo lo que la Biblia enseña. Y eso me da las pautas para empezar a encontrarme con la ventana que se abre para mi bendición. Pero luego está la palabra de Dios, que es la que me instruye. Y de ahí también que está el Espíritu Santo, que es el que me convence de mi condición y me conduce al camino de mi redención. Hermanos, tenemos que entender que el Señor tiene su estrategia para alcanzarnos. ¿En qué condición queda el creyente que mediante su arrepentimiento volvió al camino y reanudó su relación con su Hacedor y ahora goza de justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento y la santificación? Vea qué interesante lo que dijo Juan. Dijo el hermano Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, por favor, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Diga conmigo, esa bendición espiritual recibimos nosotros. Recibimos la simiente del Señor aquí. Y hay veces que se nos desliza la patita y hacemos lo que no tenemos que hacer. Pero de repente nos sentimos tan incómodos y tan mal. Y dice, no puedo permanecer así. No, es que yo no puedo pecar y quedarme tranquilo. Sí, porque el que tiene la simiente del Señor en su corazón no puede pecar y estar tranquilo. No puede. Aunque peque, se siente lo más inútil de la vida y dice, no puedo estar así. Y entonces vuelve al camino y diga conmigo, gracias a Jesucristo, porque me tiene paciencia. Y en cambio de darme una paliza por mis errores, me da la oportunidad que me levante. Amén. Merezco una paliza por desobediente, pero Él me da su amor y sus brazos de ternura y me dice, no te preocupes, tengo para ti un buen plan. No para que estemos pecando con frecuencia, porque aquel que comete pecados no se siente bien y entonces dice, no, es que yo ya no quiero seguir en esto, y resuelve no seguirlo haciendo. Así que, hermanos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que queda en nosotros la responsabilidad de la condición que poseamos ante Dios, después de que Él en su gracia ha puesto a nuestra disposición los elementos que nos llevan a la determinación de conocer nuestra condición y tomar la decisión de seguir en pecado o parar, de renunciar al pecado o reanudar nuestra relación con el Creador.
tenemos que reconocer, mis hermanos, que si somos entendidos y agradecidos, buscaremos el favor de Dios siempre. Y quiero que terminemos diciendo lo siguiente: ¿cómo no ser agradecidos y comprometidos con el Eterno por tan grandes beneficios o bendiciones espirituales que nos da? ¿Cómo? ¿Cómo no estar agradecidos? Si yo no servía para nada, pero ahora soy alguien que sirvo para mucho. Por mí no valía la pena que alguien se interesara, pero Él se interesó por mí. Y habiéndome traído al camino donde me tiene, ahora soy lo que soy para la gloria de su nombre. ¿Cómo no estar agradecido? Y usted dirá, pero usted se crió en el Evangelio. Pero no por eso podía estar seguro de que me quedara en él. Porque tuve apetitos que casi me sacaron del camino, pero el Señor me dijo, no es para ti ese camino. El camino que tengo para ti es perfecto. Y Él me sacó de donde casi estaba cayendo y me dijo, no, eso no es para ti. Y me guardó de cosas que usted no tiene idea. Porque en su amor me tenía algo mejor. ¿Cómo no estar agradecido por eso? Nos creó en perfección. Diga conmigo estas palabras. Nos creó en perfección. Y aunque nos habíamos desviado, nos buscó, nos restauró y nos santificó para Él. ¿Cómo no estar agradecido? Nos creó en perfección, nos habíamos desviado, nos buscó y nos rescató y nos santificó para Él. De verdad, mi hermano, es para estar agradecidos. Y quiero que lo grite conmigo, por favor. Siendo hijos suyos por derecho de creación y también por redención, es de celebrar la posición que tenemos en Cristo. Amén. Es de celebrar la posición que tenemos en Cristo. Es de gritar con toda la fuerza de nuestro corazón y decir que somos lo mejor para Él. Somos especial tesoro para Él. Somos sus hijos por creación y por redención. Que tanto nos ama, que nos habíamos perdido y Él nos buscó y nos restauró. Y nos dedicó para Él y nos llama como nación santa, pueblo adquirido por Él. De verdad, mi hermano, tenemos que estar agradecidos. Somos hijos de Dios, tenemos bendiciones abundantes, espirituales y también materiales. Debemos aprovechar los medios que Él ha establecido para que nosotros alcancemos lo que tenemos. La justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento y la santificación que Él opera en nosotros, lo hace por pura gracia. Y queda en nosotros el disfrutarlos y celebrar por ellos si estamos conscientes de haberlo recibido. Si usted está consciente de que recibió el privilegio del Señor, yo le animo en el amor del Señor. Celebre. Celebre. Gócese. Por eso es que cantamos aquí. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. ¡Qué bueno es el Señor! Amén, que me ha dado la vida y me la dio 2 veces. Me había muerto en delitos y pecados y me restauró y me volvió a revivir. Hermanos amados, tenemos que celebrar el privilegio que tenemos. Si llegara el momento que el diablo nos quiera meter en la cabeza que no estamos haciendo nada, dígale al diablo, estás equivocado, porque aunque yo no esté haciendo nada, hay quien lo está haciendo todo por mí. Amén. Aunque mis fuerzas no me alcanzan, Él manda su Espíritu Santo y me fortalece. Mi debilidad a veces me atrapa y me lleva al grado de casi botarme, pero Él me levanta. Y dígaselo para que Él se dé cuenta que usted está consciente que usted le pertenece a su amado Señor. Amén. Cada quien debe celebrar el privilegio que tiene en las manos del Señor. Así que, mis hermanos, si alguien no tiene razón para celebrar por su salvación y mantenerse en ella, deja grandes signos abiertos, signos de interrogación y también de exclamación. Y esto pues de seguro habla por su estado espiritual. Yo quiero decir que si tomamos en cuenta aquí lo que tenemos allá, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento y la santificación que Él opera por nosotros, lo hace por su gracia. Y el que no lo celebra es porque no entiende lo que pasó en Él. Así que, hermanos, queda en nosotros, diga conmigo, queda en nosotros el disfrutarlos y celebrar por ellos, si es que estamos conscientes
de haberlo recibido. Yo quisiera que levantáramos nuestra mano al cielo los que estamos conscientes de que ahora somos hijos de Dios. Los que estamos conscientes que fuimos rescatados del pasado y ahora somos nueva criatura. Levante sus manos y alabe al Señor y dígale: muchas gracias por tu gran amor con el que me has amado hasta el día de hoy. Soy lo que soy porque tú quisiste que lo fuera. Me había perdido, pero me restauraste. ¿Cómo no he de amarte si tú me amaste primero? Dígaselo al Señor, grítele a Él el favor que le ha hecho. Y siéntase usted un afortunado, un dichoso y bienaventurado en sus benditas manos. Y quiero que le demos una ovación de palmas a Él y que le digamos a Él lo felices que estamos por ser lo que somos. Nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Tenemos derecho a vida eterna y disfrutamos desde esta tierra la vida que Él nos da para gozarla aquí también en el más allá. Así que somos una generación maravillosa. Todo el que está consciente de las bendiciones espirituales en Cristo vive agradecido, buscando agradar a Cristo, con un estilo de vida que honre y dignifique al Señor. Si el caso fuera lo contrario, queda bien claro que quien esto haga necesita un encuentro con su Señor. Yo no tengo que andar detrás de ninguno para decirles que hagan y que no hagan, porque yo soy persona igual que usted. Igual que usted. No tiene que esconderse de mí cuando usted esté haciendo algo negativo, porque usted y yo ambos tenemos el mismo privilegio. Haber sido rescatados, usted y yo. Y a quien le debemos el favor es al que nos redimió. Así que de mí no tiene que preocuparse ni de ningún otro más, porque todos estamos en la lucha. Pero sí, preocúpese cuando usted esté haciendo algo que deja mal parado al que lo redimió. Cuando uno es mal agradecido con aquel que lo redimió. Recuerde que hay un texto bíblico que aquel que pisoteare la sangre del Señor, aquel que menosprecia el favor que ha recibido, no queda otro sacrificio por el tal, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero bendito sea el Señor. Una vez más levanto mis manos y digo: bendito sea el Señor, porque a mí me tiene en un lugar espacioso, me tiene en un lugar precioso, y tengo la esperanza que cuando termine mi carrera en este mundo voy a gozarme con Él por la eternidad, y allá seré feliz en la presencia del Señor y me gozaré por haber alcanzado tan semejante privilegio. Me deleitaré en su presencia y diré: valió la pena. Valió la pena mi esfuerzo, valió la pena haber atendido la voz, valió la pena el sacrificio, valió la pena la esperanza. Padre, te doy gracias en este momento por esta reflexión. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar en esta palabra. Dios mío, gracias por esas bendiciones espirituales en Cristo. Gracias por Cristo nuestro amado Señor. Yo quiero que ponga sus manos así en señal de un abrazo. Y supóngase que está abrazando a Cristo y dígale: gracias, Cristo. Gracias por ese amor que tienes para conmigo. Gracias por tolerarme, que en cambio de matarme mejor me das una nueva oportunidad. Gracias porque tu ira no se ha encendido todavía, sino que tu amor está extendiéndose como que si nada estuviera pasando. Cada día me perdonas. Te amo, Jesucristo. Abrace al Señor por la fe y dígale: gracias por ese favor que has tenido para con nosotros. Muchas gracias te damos en este momento por darnos esta oportunidad. En verdad nos sorprende al ver el gran amor que tienes para nosotros. Tenemos que estar agradecidos para ti. Ayúdanos para lograrlo. Y que cuando el enemigo nos quiera meter alguna idea en la cabeza y nos quiera sacar del camino, que tengamos bien claro que tenemos un derecho maravilloso contigo, que tenemos una bendición grande, y que si vamos a luchar hasta el final, vamos a tener la dicha de gozar por la eternidad. Gracias te damos en este momento. Gracias por tu palabra. Y gracias por cada uno de los que aquí estamos y que podemos reflexionar sobre esta bendita palabra.
Gracias por todo lo que hacemos, Señor, y gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por hablar a alguien en este lugar. Gracias por hablar a tu iglesia. Y donde quiera que se escuche esta palabra, Señor, que haga efecto de acuerdo a lo que has establecido y para lo cual has enviado. Gracias te damos en este momento. Ayúdanos para seguir celebrando nuestra liberación y declarar que tenemos un amigo que nos ama y que su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que no se negó a sí mismo por entregar con voluntad su vida, con tal de rescatar la mía, valorando de esa cuenta lo que yo soy. Y ahora puedo declarar con toda la fuerza de mi corazón que soy especial tesoro para aquel que me creó y para el que me redimió. A quien sea la honra, la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.